Hola y bienvenido al podcast de Torres Consulting. Laura, muy buenas. Hola, buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Muchas gracias lo primero por tu tiempo, como siempre. Sé que son unas A ti. semanas con mucho trabajo ahora que se reactiva el sector y quería preguntarte lo que pregunto a todos los invitados del podcast siempre para arrancar. Es, en tu caso, como decía, 17 años gestionando el revenue, en concreto en Meliá, subiendo diferentes puestos. Entonces, si podías hacer un resumen, ¿no?, de cómo ha sido tu carrera desde el inicio hasta el puesto actual. Muy bien. Mira, te cuento que yo trabajaba en reservas de un hotel después de unos cuantos años y me propusieron un proyecto de vente a la central que vas a hacer una sustitución de baja de maternidad para un proyecto de grupos, de cotizaciones de grupos y demás. La persona a la que yo fui a sustituir estaba empezando el revenue, lo que hace, pues eso, en 2004, lo que eran los inicios del revenue aquí en España, ¿no? Y entonces, bueno, pues con un pequeño grupo de 2 o 3 personas estaban montando para un clúster de hoteles pequeñito de aquí de Madrid, era la gestión de lo que llamamos ahora el pricing, ¿no? O lo que es la gestión del pricing de aquel momento. Y bueno, pues así empezó la aventura del departamento. Luego, ya una vez que nos consolidamos, había ya otras proyecciones y ya había como formaciones concretas a nivel de revenue. Nos vino un jefe que es un crack del sector que nos enseñó también un montón y empezamos a ampliar hoteles dentro del clúster. Ya cogimos todo Madrid, luego se hizo juntamos el sur de España, luego ya el norte. Al final el crecimiento ha sido bastante gradual en función de la propia extensión del departamento en la compañía, ¿no? Nos hemos organizado por zonas, por marcas, por zonas y por marcas fundamentalmente, por tipología de hoteles, urbanos, vacacionales, todo junto, separado, bueno, lo que se va viendo un poco con la evolución del tiempo, que es lo más óptimo a la hora de gestionar el revenue management dentro de la compañía, y sobre eso pues yo he ido formando parte de esta propia evolución de la compañía y la propia evolución de mi posición también. Sí, o sea, como decías que prácticamente empezaste en la compañía cuando empezó el revenue, ¿no? Que ni siquiera se llamaba revenue, decías tú mismo que se llamaba pricing. Sí. Y esa, Sí, yo venía de reservas de un hotel, ¿no? De cotización fundamentalmente. No atendía ya prácticamente teléfono, al principio sí, cuando empecé. Luego ya me dedicaba casi a la parte de cotización y de precios y de la parte de grupos y demás. Y luego pasé a central, ¿no? Entonces, bueno, como que la fijación del precio siempre ha estado ahí, de hecho es algo que está ahí, y luego hablaremos un poco más en detalle de alguna cosa, pero que siempre ha estado ahí, y lo que el revenue ha venido a hacer es profesionalizar esa gestión del precio, ¿no? Y del inventario, y bueno, mucho más de lo que se hacía hace 17 años, pero que es algo que siempre se ha hecho, ¿no? Entre comillas. Y el trabajo actual, el día a día, es esa gestión, esa supervisión de todos los hoteles que hay aquí en España dentro de las marcas. ¿Cómo sería ese día a día habitual? Pues mira, no sé qué decirte, si lo que es ahora el día a día de mayo 2021 o lo que ha venido siendo estos últimos años, ¿no? Quizá más centrados en el pasado Sí, que mejor del pasado. en la actualidad, porque la situación ahora es excepcional. Ujú. Bueno, fundamentalmente hay como varias patas dentro de la responsabilidad. Una es la visión de negocio, visión global y transversal de departamentos y de la necesidad que hay de los hoteles y las ayudas que podemos tener de los diferentes departamentos. Y la organización y dimensionamiento de los recursos también a la hora de gestionar las herramientas, la necesidad de ver la demanda, cómo evolucionamos, los precios de la competencia, nuestro posicionamiento, etcétera, etcétera. Y luego fijación y validación de presupuestos y proyecciones, ¿no? Que esto es algo muy, muy importante para entender con qué ingresos podemos contar y hacia dónde tenemos que ir a nivel de segmentación y de necesidades de apoyos para conseguir los objetivos, ¿no? Al final, el desarrollo de ciertos potenciales de ingresos, ¿no? Dónde queremos llegar, ya no es tanto el corto, porque en el corto tengo un equipo súper válido que está mirando el hoy y el mañana, pero mi función también es un poco ir más allá y ver hacia dónde vamos y hacia dónde queremos posicionarnos, ¿no? Entonces, bueno, esto con lo que tenemos es como unas dos velocidades, ¿no? Entre el corto y el largo plazo, ver dónde estamos y hacia dónde queremos ir y trabajar con esas dos visiones.
Sí que es un poco lo que se habla de un tiempo a esta parte, sobre todo el tema de la estrategia, ¿no? Que un revenue manager debe ser una estratega, centrarse más Sí. en el largo, ¿no? Y un poco tocando, ¿no? Con ese tema, quería hacerte la siguiente pregunta, que es sobre lo que también se habla mucho últimamente, la relación entre revenue y comercial, quién depende de quién, si son iguales, si uno reporta al otro, si deben estar cada vez más unidos. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, en principio, la parte dentro de comercial tenemos como varias patas, ¿no? Dentro de la comercialización más offline, la online, que sí que desde mi punto de vista esto tiene que ser como una única visión y luego diferentes patas dentro de lo que es la pura comercialización. Revenue, nosotros no dependemos de comercial, aunque te diré que sí que hay que trabajar muy de la mano. Creo que es muy importante estar alineados y tener siempre una visión muy transversal, ¿no? Porque en el fondo hay veces que no es solamente el precio, sino que en un momento dado cualquier acción comercial o cualquier visión desde el punto de revenue, cualquier visión comercial que se pueda tener, muchas veces nos hará que conseguir un volumen de negocio adicional que si eres muy inflexible, ¿no? Y quizás es una de las cualidades que también tiene que ir teniendo un revenue, pues a lo mejor pierdes ese negocio adicional. Antes buscábamos perfiles casi de la NASA, ¿no? Y es verdad que las nuevas generaciones ya vienen con toda esta parte aprendida de la parte de herramientas y te diría que casi vienen de serie, ¿no? Un poco toda esta formación adicional y sí que es importante tener un perfil comercial y sobre todo fuerte en comunicación que genere influencia y que sea capaz de argumentar y persuadir. Todo esto muy de la mano con ventas sin duda. Entonces, es verdad que nuestro trabajo se basa en el análisis y en los números y no en sensaciones, pero sí que es verdad que tenemos que tener una visión 360, ¿no? Por así decir. O sea, que tenemos que trabajar muy unidos. La mano, entonces. Ok, anotado está. Otro punto que quería comentar contigo es el tema de la tecnología, ¿no? Tú decías que cuando empezaste, apenas arrancaba el revenue, la tecnología ha evolucionado mucho, ¿no? De esos exes del pasado a lo que hay ahora. ¿Cómo has visto tú esa evolución en cuanto a inversión en tecnología en la industria, ¿no? Desde tu punto de vista? Pues mira, también te digo que aquí hay como varios puntos de vista, ¿no? Yo creo que sí que hay un cambio importante en el mercado y que a nivel del sector las grandes empresas sí están invirtiendo, aunque todavía quedan pasos por dar, tanto a nivel de las grandes como de las pequeñas, por supuesto. Yo creo que si arrancásemos una empresa de cero, ahora nadie concebiría el no tener ciertas herramientas o ciertos desarrollos, ¿no? Que cuando tú vienes con empresas que tienen muchísimo bagaje y que están trabajando de una manera con menos recursos tecnológicos, pues te cuesta más implementarlos por todo el peso de la propia organización. Entonces tienes como, las empresas grandes que tienen esa inquietud y ese afán de competitividad pues con otros de los grandes y que al final nos vamos copiando unos a otros, ¿no? De lo que vamos teniendo y las necesidades se van generando solas. Luego están las empresas quizá un poco más pequeñas en las que esta parte tecnológica, si arrancan de cero con ciertos perfiles de personas más, no sé si decir, más juniors o más juniors, no, más jóvenes, ¿no? Que de los tecnológicamente, de nativos tecnológicos, ¿no? Pues lo ves como algo fundamental. Si arrancamos con unas empresas más pequeñas, con perfiles quizá más mayores también o menos tecnológicos, porque la edad no implica siempre el ser más o menos tecnológico, ¿no? Quizás se ve de momento también algunas cosas como un gasto, sin pensar en que es una inversión, ¿no? En que esa inversión al final en tecnología hace que luego puedas tener mejores ingresos o incluso ahorrar en otras partes, ¿no? Sino que al final lo estás cubriendo con personas. O sea que al final yo creo que va todo un poco en función de la filosofía de la empresa y sin duda también yo creo que nuestro sector es muy maduro, ¿no? Que es un sector que normalmente siempre está pues a full trabajando, ¿no? Porque no hay como temporadas de stop en muchos casos. Y bueno, yo aquí sí que creo que en este momento la pandemia nos ha ayudado a tener como el tiempo
para avanzar en estos X meses de lo que no se había hecho en ciertos años, ¿no? Entonces yo creo que es una de las noticias que está saliendo durante esos 2 últimos meses. La tecnología nos va a ayudar, la tecnología nos tiene que sustituir, bueno, hay muchas noticias al respecto y sí que es verdad que se están haciendo, yo creo, los deberes bastante en este punto. O sea que va a haber un antes y un después también. Sí, que ha ayudado a dar un paso adelante para muchas empresas, ¿no? Por un lado Sí. está la inversión en tecnología y otro punto que quería preguntarte es el tema de inversión en educación, ¿no? O en formación, mejor dicho, perdona, el tema del talento en la industria que tradicionalmente no ha sido famosa por invertir mucho en talento. ¿Cuál es tu punto de vista? Pues mira, te diría que la visión del cliente es lo más importante ahora mismo, ¿no? Entonces, ahora mismo yo lo que creo es que se están articulando muchas formaciones como en la filosofía de las empresas, de cómo pivotan los departamentos en este sentido hacia la visión cliente, ¿no? Con el cambio de cómo hacer las cosas, el cambio de el enfoque que se le quiere dar, pues muchas veces cierta cercanía, ¿no? O el contacto visual, hay cosas que cuando llega un cliente a una recepción, la atención telefónica, yo creo que aunque no nos demos cuenta, sí que hay una formación más o menos oficial que siempre está presente. Por otro lado, pues bueno, depende de lo que, no sé, yo creo que la gente, o sea, las personas ahora mismo están más formadas de antemano, ¿no? Antes no era necesario, no es que no fuera necesario, ahora tampoco lo es, pero era casi excepcional que alguien trajera un MBA en el currículum o un máster quizá, y ahora pues prácticamente la mayoría de las personas que se entrevistan tienen una formación muy, muy completa, ¿no? También, quizá en nuestro propio sector anteriormente, no te digo que con nuestros padres no viajásemos, ¿no? Pero bueno, ahora mucha gente viene con la experiencia también de haber vivido la experiencia, más allá de lo que se haya formado, de los estudios que tenga y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cada generación va demandando y va trayendo, va haciendo una pequeña aportación. Entonces, las formaciones, que es la pregunta que me hacías, tienen que ir articulándose también en función de las necesidades, ¿no? de las personas que se van incorporando en las empresas, porque no todo el mundo parte de la misma base. Pues un punto de vista interesante, la verdad, ¿no? Adaptar las formaciones a los nuevos perfiles que van llegando, que tú dices, ya vienen más formados o más viajados. Muy interesante. Y a ese perfil, ¿no? O bueno, más que ese perfil que quiere estudiar, o sea, que ya ha acabado, sino al que está antes, ¿no? Esa persona es joven, 17, 18, 19, que está pensando a lo mejor en estudiar algo relacionado con la hostelería, ahora que es un momento un poco difícil. ¿Cómo lo animarías? ¿Qué razones positivas le darías para entrar en este mundillo? Te diría que no lo hagan. Es broma. No, es broma, es broma. Mira, creo que es un sector muy bonito, siempre que te guste el trato con el cliente, más allá de que mi departamento, por ejemplo, nosotros no tenemos trato con el cliente final, ¿no? Al final somos un departamento de servicio que trabaja para unos clientes internos dentro de la empresa, o sea que al final, pero bueno, que no dejan de ser clientes y que tienen que estar satisfechos con el trabajo que haces. Entonces, tiene que haber una orientación cliente fundamental. Luego, en muchos casos, sin duda, es un sector que no cierra, ¿no? Que no cierra puertas, que no es un sector que se trabaje de lunes a viernes. Al final, tienes que tener una vocación importante porque al final tienes que trabajar fines de semana, hay veces que no tienes horarios, que esto pasa en muchos otros sectores, que te hablaré, no sé, sin irnos más lejos de la medicina, pero bueno, que no es tampoco comparable y sí que creo que es importante el tenerlo en cuenta, ¿no? Esa dedicación y ese 365 días. Y luego, pues yo qué sé, si te hablo del departamento concreto de Revenue, creo que un error de posicionamiento o de previsiones puede jugar una mala pasada a la empresa. Con lo cual, al final, tienes que estar bastante seguro de las decisiones que tomas. Evidentemente, no, esto es una compañía y el trabajo en equipo es fundamental, no estás solo nunca en la toma de decisión. Pero bueno, te tiene que gustar estar un poco ahí al límite de los riesgos a veces. Entonces, bueno, yo creo que tanto visto como cliente, como visto como trabajador, si te gusta si te llama la atención, creo que trabajar por dentro también es bastante bonito.
O sea, no es simplemente solo lo que se ve cuando se viaja, ¿no? Sino que por dentro luego también aprendes muchísimas cosas, porque bueno, un hotel es como entre que es una pequeña familia y que hay un montón de departamentos en el que hay un montón de especialidades, ¿no? Por así decir, pues yo creo que da lugar a tener una visión amplia también de la hostelería, ¿no? O sea, que no estás enfocado únicamente específicamente a una cosa concreta, sino que también da lugar a poder tener una visión bastante transversal de varias funciones. Sí, que una cosa que digo mucho a los estudiantes, ¿no? Que a veces se centran mucho en la recepción, pero bueno, que en un hotel hay muchísimos puestos, muchísimos roles. Los departamentos. Claro, sí. Exactamente, completamente diferente, no nada que ver finanzas con mantenimiento, con recepción o revenue. O sea, Correcto. Que hay más vida, hay vida más allá de la recepción. Comentabas que ves a los jóvenes más formados porque tienen estudios superiores, porque conocen mejor las herramientas, es un tema de idiomas, o ¿cuál es lo que sueles ver más que te pues llama un poco atención? de todo. Un poco de todo. En general, tema de herramientas, tema de formación pura de estudios e incluso de haber visto. Yo he visto bastante gente que cae en el sector y viene de diferentes sectores. He tenido compañeros informáticos, he tenido compañeros de empresas que luego se han hecho una formación específica en la parte de revenue o de hotelería o lo que sea. O sea que hay perfiles también muy, muy diferentes. No es una visión única de estudio esta carrera y me dedico a esto y ya está, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que a nivel España, aunque la gente joven, y de hecho yo tengo un departamento donde la gente es bastante joven, pues la parte de idiomas en algunos casos todavía yo creo que en España estamos un poco cojos, pero bueno, no se puede generalizar porque evidentemente hay también un montón de bilingües, ¿no? O sea que de padres con la globalidad y con la movilidad que hay ahora mismo, pues algún padre que es nativo y que hablan perfectamente los idiomas y demás, o sea que no se puede generalizar. Yo creo que ese es uno de los gaps que todavía nos queda como asignatura en muchos casos. Pero bueno, también incluso porque hay gente que a lo mejor ha estudiado otra cosa y ha acabado trabajando en el sector y a lo mejor para otros sectores pues el tema de idioma no es tan fundamental, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en general la parte técnica de herramientas y la formación más madura de la vida, ¿no? También, yo creo que antes te incorporabas a trabajar casi, nuestra carrera era una carrera de 3 años, te incorporabas a trabajar casi con 20, 22 años, ¿no? Ahora la gente estudia más, se alarga más y empiezan a trabajar un poquito después y entonces, pues yo creo que al final la vida te va también completando, ¿no? Tu propia visión, tu propia formación. Sí. Te ha dado tiempo a formarte mejor antes de empezar ese trabajo. Perfecto. Pues la última ya que tengo preparada para ti, la última pregunta es, bueno, tú tienes, como dices, un equipo, ¿no? Llevas muchos años en el revenue. ¿Qué perfil debería tener esa persona que le interese o que tenga interés en empezar en el revenue? ¿Qué buscas cuando buscas un perfil para el equipo? Bueno, pues sin duda es lo que comentaba un poco antes, ¿no? Toda esta parte técnica y de formación que ya viene en muchos casos implícita en el propio currículum, luego al final lo que hay que ver es esa parte importante de comunicación, de que transmitan, de chispa, de que se enteren de lo que les estás diciendo y de que cuando preguntes sepan cómo influir. Bueno, a ver, yo creo que esta parte de comunicación de nuestro trabajo puro de revenue es muy, muy importante, a pesar de que parezca que nos dedicamos a los números y ya está, ¿no? Antes había siempre una foto que era una broma del revenue ahí aislado en su ordenador, con sus cascos, su pantalla, y ahora pues no, el perfil es muy, muy transversal porque al final trabajas con muchos departamentos y de tus análisis y decisiones que tienes que argumentar y explicar a la hora de que se terminen de aprobar ciertas decisiones, ¿no? Pues es importante saber influir a las otras personas de los otros equipos y que entiendan el trabajo, que entiendan lo que implica y que de tu análisis pues salga una decisión correcta de posicionamiento a la hora de vender el producto, ¿no? Entonces, bueno, yo más allá de todo lo técnico, que sin duda, vamos, eso está como por descontado, ¿no? Pues esta parte de comunicación y de liderazgo que es de ponerles en escenarios de situaciones y ver cómo se desenvuelven, ¿no? Quizá. El completo, ¿no? Parte técnica hemos dicho, estaba tomando nota, y la formación que se da por hecho, luego comunicación, saber influenciar, ¿no? Vender las ideas, vender las proyecciones, ¿no? Que sea algo que se pueda explicar a otros y que tengan esa capacidad de persuasión, ¿no? Como comentabas. Sí.
En trabajo en equipo, al final tampoco nos vale una persona que sea individualista, ¿no? Porque al final aquí las decisiones, ya te digo, que se tienen que... O sea, muchas veces tú tienes la idea clara, pero luego también pues tienes que ser flexible porque a lo mejor pues lo que hablábamos antes, el compañero de ventas te argumenta alguna otra posibilidad porque esto sería mejor o no sé qué, y también tienes que tener esa flexibilidad, esa empatía, ese trabajo en equipo y esa visión global, ¿no? O sea que al final, lo que pasa es que, bueno, todo esto a veces en las entrevistas no es tan fácil de detectar, claro. Pero bueno, sí, la parte de empatía y la parte de flexibilidad con según qué roleplays la ves perfectamente. Entonces, bueno, y foco en objetivos y en ingresos, ¿no? Al final, que no se nos olvide que nosotros somos los de los ingresos. Los que, exacto. Vamos el camino, ¿no? Para generar más revenue. Ahí está el nombre. Vale, pues eso es lo que quería preguntarte. Oye, muchísimas gracias por tu tiempo, Laura, por supuesto, y por esta información. Sobre todo nos hemos entrado a la parte de, pues más de gente joven, ¿no? De cómo entrar, cómo conocer un poco más este mundo a alguien con una experiencia, tanta experiencia como tú, pero que es útil para Muchísimas gracias a ti y nada, estamos en contacto. Cualquier cosa que nos contacten, que hay un gran mundo por explorar en el Revenue Management. Exacto, eso es. Pues muchas gracias. Hasta la próxima. Un placer. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya resultado útil. Tienes más información en mi web www.torresconsulting.co.uk, en LinkedIn, en YouTube y en Twitter. Saludos y hasta la próxima.